Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos en este hermoso día a un estudio más de la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a tratar el tema de la oración. Es muy necesario que estemos bien enterados, no solamente de en qué consiste la oración, sino en qué consiste más bien esta gran bendición que Dios nos ha dado para estar en constante comunicación con Él. Así que con la dirección de Dios vamos a aprender y vamos a crecer todos juntos en este bendito conocimiento. La oración es una gloriosa bendición que Dios nos dio, con el fin o con el propósito que sigue, para que le glorifiquemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración al Padre en el nombre de Cristo, así debe ser hecha. Recibimos todas nuestras peticiones. Esto es importante, saber a quién dirigirla, cómo dirigirla y por qué dirigirla. En nombre de Cristo a nuestro Padre Celestial, y recibiremos todo lo que necesitemos. El Señor Jesús nos dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que podríamos decir, esto es una gran promesa de tantas que el Señor nos hace, pero no solo lo debemos de ver como una promesa, es un hecho. Es una declaración de lo que el Señor Jesús hace en la vida de su iglesia. Solo los hijos de Dios tienen esta bendición. Suena un poco incómodo que yo diga esto, pero no puedo cambiar la verdad, no puedo cambiar las cosas, se tiene que decir lo que es. Solo los hijos de Dios tienen esta bendición. Y no es que Dios no quiera darla al mundo entero, Él lo que ha traído en Cristo lo ha traído para todo el mundo. Por desgracia es el mundo el que no quiere. Ya ven lo que Juan escribió en su capítulo 3, verso 16, todo el mundo, ¿sabes? O ha oído esas cosas. De tal manera amó Dios al mundo. Aquí habla en términos universales, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos creen en Él. En el 14 del capítulo 4 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra vida en Cristo. Y el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una gran bendición el tener el permiso, la libertad de orar a nuestro Padre Celestial. Por eso es necesario saber todo lo concerniente a la oración que Dios nos ha concedido. Cristo, estando en la tierra, dio un modelo de oración. Nos enseñó cómo debemos orar. Y veamos un poquito de la estructura de la oración como Cristo lo enseñó. Primero vemos que es dirigida al Padre Celestial como una alabanza. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es dirigida a Él. Nunca se debe dirigir la oración a otro Dios, a otra deidad, que realmente no la hay. Pues no se debe dirigir a nada ni a nadie según el mundo lo ha acostumbrado. No hay más que un Dios.
el único, el creador de todo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y un Hijo, Jesucristo, a quien Él envió, como lo dice. Y así es como debemos orar, así lo dijo Él. Padre, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el canto de alabanza, la glorificación al Padre. Pero la estructura también tiene peticiones. El Señor dijo así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como esto lo dijo en el Sermón del Monte, según la gente lo ha llamado, esta petición ya se cumplió. El reino, que es la iglesia, ya vino. El día de Pentecostés fue establecido en Jerusalén y ahora todos los que obedecemos el evangelio somos trasladados por Dios al reino de su amado Hijo. Así está establecido en Colosenses 1:13. Y que se haga su voluntad como es hecha en el cielo, que así también se haga en la tierra, en su reino. El pan nuestro de cada día, una petición maravillosa que todos lo debemos hacer. Dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras injusticias, nuestras equivocaciones. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, no permitas que seamos tentados, mas líbranos del mal. Contiene también en dicha estructura acciones de gracias, reconocimiento y gratitud. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Es un reconocimiento grandioso por todos los siglos. Amén. Más tarde, el apóstol Pablo también nos enseña la importancia de orar. Él lo escribió de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una maravillosa oportunidad que Dios le da a sus hijos de intervenir por medio de la oración por la paz mundial. Esto es demasiado valioso. Les decía en el estudio pasado que la familia de Dios, que los hijos de Dios somos un pueblo en pie de lucha, pero estamos bien armados, con armas poderosísimas que Dios nos ha dado, armas invencibles. La oración es un arma poderosísima en las manos de la hija del Hijo de Dios. Por desgracia, y lo debo decir así, porque pésimamente nos ha pasado que no se le ha sabido dar el valor a estas cosas. Hay muchas necesidades en el mundo, pero como dije, desafortunadamente el pueblo de Dios no estamos orando como debiéramos, no estamos haciendo lo que tenemos al alcance de la mano que Dios nos ha dado para el bien nuestro y para el bien de la humanidad misma. Así que aquí Pablo dijo: es necesario presentar rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y luego dice: por los reyes, por los que están en eminencia. Y la razón para que vivamos reposada en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, sí.
Esto es buenísimo y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque su propósito es, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí también hay una gran necesidad. Si el mundo es incrédulo, si el mundo ha dado la espalda al Señor y no quiere oír y no quiere saber nada con Cristo, oremos. Y oremos y oremos y oremos sin cesar. Tenemos libertad para hacerlo. Y el Señor nos va a escuchar. Y Él va a conceder que mucha gente se salve. Aquí tenemos también el primer caso de un gentil, Cornelio. Es un ejemplo de consistencia o de constancia en la oración. Se ha dicho y se cree que Dios no escucha a los pecadores. La misma Biblia lo dice. Lo dijo el ciego de nacimiento. Lo dijeron algunos judíos. Es alguna creencia de los hombres. Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, Pedro, cuando vio la visión en aquel gran lienzo que descendía del cielo y era levantado otra vez, una vez que él ya comprendió, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Y aquí tenemos a Cornelio, un gentil, un soldado romano, un centurión, que era demasiado devoto. Era un hombre que creía en Dios y en el Dios de Israel, no en algún Dios o en algunas de las deidades del imperio. No, este creía en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura en Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este es un ejemplo maravilloso. Piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un buen ejemplo a seguir ahora por nosotros. Este hombre era generoso, era espléndido para con el pueblo de Dios, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre. Su espíritu, su alma era piadoso, inclinado siempre a Dios. Era temeroso de Dios, pero esta influencia recaía sobre toda su familia. Ese es un buen ejemplo, querramos o no, esta es la verdadera escuela en el hogar, en la familia. En la familia es donde se educa el hombre. Cuando el hombre llega adulto, obviamente va a ejercer todo lo que desde niño recibió como enseñanza. Y a veces los padres no nos damos cuenta que las cosas negativas que a veces las hacemos aún sin hablar, los malos ejemplos, son las lecciones que le estamos dando a los hijos. Si somos padres que nunca oramos o que tomamos las cosas de Dios a la ligera, eso es lo que ellos están aprendiendo. Es terriblemente negativo ver cómo ahora tantas familias que se dicen estar en Cristo y los padres están ahí perseverando y los hijos ya hace mucho que se fueron de la iglesia y ya no vuelven porque no creen. ¿Por qué? Yo no sé, pero es una amarga realidad la que les estoy diciendo. Esto no debe ser así. Debemos tratar de seguir este buen ejemplo de este hombre que era temeroso de Dios con toda su casa y cómo vivía. Oraba a Dios. Usted, le voy a dar aquí, pues, si lo quiere tomar como consejo, está bien. Pero yo acostumbro decir a los que están delante de mí en las clases bíblicas, que sus hijos vean lo que hace su papá, que sus hijos vean lo que hace su mamá. Estoy refiriéndome a las cosas
que deben de ser enseñadas. Se los digo con conocimiento propio. Usted sea generoso con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con su prójimo, con quien sea. Y cuando usted regale algo por alguna causa o necesidad, ya sea en dinero o en especie, como dicen por ahí, permita que sus hijos lo vean. Y de ser posible, hágalos partícipes. Déselo a ellos que vayan y lo entreguen. Eso es buenísimo porque es de escuela. Va a crear hijos generosos, hijos compartidos, hijos que estarán atentos a las necesidades de los demás. De no ser así, si nunca lo ven a usted hacer algo semejante, les va a ser muy difícil proceder de esa manera. Muy difícil. Así que yo podría quedarme aquí hablando mucho de Cornelio, de este padre de familia, pero vamos adelante. Esas son cosas que nos dan mucho conocimiento, mucha forma correcta de vivir. Ejemplos para orar correctamente, vamos a ver algunos. Pero antes de empezar a ver estos ejemplos, yo quiero mencionarle un poco más, ya no como concepto, sino realmente en qué corresponde la oración bíblica. La oración es una acción libre y voluntaria que una persona hace delante de Dios. Así lo encontramos en toda la Escritura. Es una acción que la persona libre y voluntariamente ofrece delante de Dios. Pero esta parte que sigue es importantísima según mi conocimiento que Dios me ha dado. Es el vaciamiento del corazón delante de Dios. Fíjese nada más. Yo no le voy a decir que es una plática con Dios, mucho menos un rezo. Eso no tiene nada que ver con una oración. Pero tampoco es una simple plática. La oración, podríamos decir, dependiendo el momento, la situación en que se dé, pero es el vaciamiento del corazón de la persona que la hace, que la presenta delante de Dios. Es el sacar instantáneamente lo más urgente de su corazón y ponerlo delante de Dios. Buscando, por supuesto, su favor y su buena voluntad. Jesucristo es nuestro ejemplo vivo de cómo debemos orar. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Note usted el Señor en qué condición lo hizo en esta ocasión. Ofreciendo ruegos y súplicas, pero su corazón, dice, estaba con gran clamor y lágrimas. Estas lágrimas no vienen solamente de sus ojos, vienen desde adentro, de lo más profundo de su corazón, de donde viene el clamor, donde viene el sentimiento, donde viene la razón, de donde viene su necesidad, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. El verso 8, que no lo puse aquí, pero el verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y de aquí nos trasladamos a Lucas 22, verso 41, donde fueron a Getsemaní a orar después de tomar la última Pascua. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró.
Y dice, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es lo que pedía, obviamente estando en agonía, y que oraba más intensamente. 3 ocasiones hizo la misma oración. Y dice aquí que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se acuerda que allá en Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente, ahí en el verso 7, arribita de donde estamos? Bueno, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Le decía que este sudor, que literalmente era como grandes gotas de sangre, lo podemos entender a la más o menos definición que yo le di arriba, que es el vaciamiento del corazón delante de Dios. Él estaba en agonía, oraba más intensamente, y esto es lo que expresaba por medio de su cuerpo literal, por medio de su rostro. Grandes gotas de sudor que caían hasta tierra como sangre. Esa es la oración. Derramar delante de Dios nuestra alma, nuestro corazón. Ana, la madre de Samuel, el profeta, es otro hermoso ejemplo de la oración. Ella, Ana, con amargura de alma oró a Jehová. Si se fija, todo apunta hacia adentro, al alma, al corazón, al espíritu. Y dice que tenía amargura de alma y lloró abundantemente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Él era el sumo sacerdote. Y dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¡Qué mal juicio! Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió, diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Otra vez lo que les decía, es el derramamiento del alma delante de Jehová. Y es lo que ella hizo en su oración. Luego viene Elías. Elías, dice Santiago, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cosas que debemos saber para orar como Dios manda. Primero, nosotros, después de haber visto estos grandes y hermosos ejemplos, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que oraron delante de Dios, pero hay cosas importantes además que debemos de saber, como estas, que al orar debemos hacerlo con entendimiento. Esto realmente a nosotros nos compete grandemente, porque constantemente estamos orando. Siempre nos mantenemos orando. Y es importante entonces saber esto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso es necesario. Ser conscientes de lo que oramos, cómo oramos, por qué oramos, para qué oramos. Todo esto es importante en la oración. Orar en el espíritu. Eso es lo primero que debemos de saber. El primer conocimiento que debemos de tener al orar es que lo hacemos en el Espíritu Santo. Por eso dije que la oración era única y que era bendición solamente de los hijos de Dios.
porque a ellos se les ha dado el don del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo es que presentamos nuestra oración a Dios. Es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por falta de este conocimiento, he oído que muchos hermanos, hermanas, se limitan o se estrechan en su capacidad o en su bendición que Dios les ha dado de presentarse ante Él en oración, porque desconocen esto. Al orar en el Espíritu Santo, aquí no hay nadie que pueda decir, es menos consagrado que otro, el otro más consagrado que el otro. No. En el Espíritu Santo todos estamos delante de Dios de la misma manera. No vamos a decir, Dios no nos ve a nosotros, ve a su Santo Espíritu en nosotros. Y así debemos de orar en el Espíritu Santo. Judas escribió, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nunca una oración del hijo, de la hija de Dios, va a ser hecha correctamente si no se echa en el Espíritu. Y difícilmente podría decir yo, se podría estar seguro que Dios la está recibiendo, que Dios la está escuchando. Tiene que ser hecha en el Espíritu de parte de los cristianos. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y nosotros pedimos en la oración. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros por sí mismos delante de Dios fallaríamos demasiado en lo que presentamos como petición y como las otras cosas necesarias. Pero el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros intercede por nosotros. Él mora en nuestro corazón. Y en el momento de la oración, Él intercede delante del Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo hace con gemidos indecibles, con cosas que ni usted ni yo entendemos, pero son propias del Espíritu. Dice el 27, más el que escudriña los corazones, que es el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu está pidiendo con gemidos indecibles por nosotros. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede el Espíritu, que está pidiendo con gemidos indecibles desde dentro de nosotros, intercede por los santos. Por eso queda claro también lo que les dije y lo recalco porque, pues obviamente no se oye muy agradable que uno diga, esto es solamente exclusivo de los hijos, de las hijas de Dios. No, es que es así, pero todos pueden llegar a hacer esto. Hágase hija, hágase hijo de Dios y tendrá todas estas bendiciones. Son para usted también. El Espíritu Santo que nos no nos dirigirá en una oración que contradiga el orden establecido por Dios. Debemos tener más cuidado en cómo oramos. Orando, dijo Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Luego, Dios nos ha dado libertad de orar en todo tiempo y en todo lugar, porque oramos en el Espíritu Santo. Una vez entendido que oramos en el Espíritu Santo, queda descartado también todo lo demás, en cuanto a que ya no tenemos que dirigirnos a un lugar, llámese templo en Jerusalén, o al lugar de la oración en Filipo, cerca del río, fuera de la ciudad. Ya no tenemos que buscar un lugar específico para orar. El cristiano o la cristiana en su vida común, su vida diaria, puede orar en todo tiempo, pero también en todo lugar.
Esa es una libertad que Dios nos ha dado porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no tiene límite a tiempo ni lugar. Esto es maravilloso. Dios nos ha dado libertad de orar en todo tiempo y en todo lugar porque oramos en el Espíritu y ante su trono. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, otra vez, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá en 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, tiempo y lugar, en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas, es decir, con una conducta honrosa, una conducta santa, justa, agradable delante de Dios, no con una conciencia reprochable, con un corazón contaminado de pecado, no, así no. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Debemos orar también con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es importante entonces también que hagamos la oración con fe. No piense pues que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La oración debe de fundarse en la gracia de Dios. Por demás importantísimo este punto. La oración debe fundarse en la gracia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque añadiéndole nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a esta declaración de Dios, más bien aplicándolo de manera correcta, se quitan las dudas, quitamos de nosotros los imposibles, hacemos a un lado las cosas negativas que muchas veces, por no saber bien estas cosas, nos obstruyen el camino por el que debemos seguir. Por eso yo tenga mucho cuidado como puse en la letra C, la oración debe fundarse en la gracia de Dios. Ahora vamos a ver a qué me refiero. En el capítulo 10 de Hebreos, verso 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí ya yo puedo resumir lo que es la gracia de Dios. Jesucristo derramó su sangre, murió en la cruz por el amor de Dios hacia nosotros, por gracia de Dios. Y a nosotros se nos pide que nos acerquemos al trono de la gracia, al lugar santísimo, al cielo mismo, porque nos ha dado la libertad Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, nadie se detenga pensando, no, es que yo no soy digno, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo tantos no puedo y no sé y tantas excusas. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios y ha hecho lo que está escrito por hacer, usted tiene esa libertad, ese derecho que Dios le ha otorgado en Cristo de acercarse a su trono de la gracia. Derecho que le ha dado no por méritos suyos, no por méritos míos, no por nada personal, solamente por su Hijo Jesucristo, solamente por el mérito de la sangre que Jesús derramó por nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, sí, aquella carne que fue clavada en la cruz y que al morir, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se abrió el cielo para que los que obedecen puedan presentarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro en oración ante el Padre, orando siempre en el Espíritu Santo.
ante el Dios Espíritu y al que se debe adorar en espíritu y en verdad. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. A un lado las desconfianzas, a un lado el yo no soy digno, el yo no puedo. Aquí eso no cuenta, lo que cuenta es la gracia de Dios. Si Él nos lo ha dado por su amor tan grande que nos tiene, ¿quién somos nosotros para rechazarlo? Es un derecho divino que Dios nos ha otorgado, el orar delante de Él y hacerlo ante su trono. Purificados los corazones de mala conciencia, Él ya los purificó, y lavado los cuerpos con agua pura. Todo esto se refiere a la obra redentora de Cristo Jesús, no a la justicia del hombre, no a las buenas obras nuestras. Nosotros fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no somos justificados ni somos salvos por esas buenas obras. Todo eso lo hacemos por gratitud, por amor, porque es grande y eterno el amor con que Él nos ha amado. Y Él no nos ha amado por las buenas obras que habíamos hecho. Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la oración debe fundarse en la gracia de Dios, siempre agradecidos, siempre dispuestos para arrodillarnos o para hablar cerca de nuestro Padre a través de el gran sumo sacerdote que nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de lo que les estoy hablando, del que no puedo, de que no califico, del que esto, de que el otro. No, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de esa manera de pensar nuestra o esa manera de considerarnos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y podemos hablar muchísimo en qué fue tentado Jesús de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien con un espíritu contencioso podría decir, bueno, ya ve, dice que estando en agonía oraba más intensamente. Y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y dónde está esto que fue oído a causa de su temor reverente? ¿Acaso no murió? ¿Acaso el Padre lo libró? ¿Acaso no fue puesto en la cruz? ¿Qué quiere decir eso? Les decía que el que tiene mero deseo de contender diría, eso no es cierto. El Padre no lo ayudó, el Padre no intervino, el Padre no lo escuchó. Lo mataron como quiera. Evidencia de que no le ayudó. Claro que el Padre lo ayudó. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué dice la Escritura? Aclarando eso que les estoy diciendo. ¿Qué dice? Que oró 3 veces consecutivas. Y en las 3 veces en su oración, ¿qué fue lo que pidió? Allá en Getsemaní, en Lucas 22. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y el Señor le contestó la oración. Él lo ayudó, haciendo que se hiciesen las cosas como Él quiso, de acuerdo a la voluntad del Padre. Era lo que el Hijo pedía, que se hiciera de acuerdo a su voluntad, no la de Él como Hijo. Y lo ayudó para que Él no fuera a ir por el camino equivocado, haciendo las cosas a su propia voluntad. Entonces aquí nosotros también aprendemos mucho de esto. En el momento de que está a flote nuestra debilidad, debemos orar como Cristo y Él nos va a favorecer. Fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es el camino a seguir. Tenemos un gran ejemplo y un gran sacerdote
Jesús, el Hijo de Dios que traspasó los cielos y que intercede por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es por demás gloriosísimo. Simplemente para el incrédulo esto es locura, porque no lo puede creer. ¿Cómo estamos hablando de acercarnos al trono eterno? Al trono de la gracia, a donde el supremo creador está. Sí, allí. Dios lo ha hecho así. Es más, Él ha venido a morar en nosotros y nos ha dado todas esas bendiciones. Una ocasión, me acuerdo cuando lo estaban juzgando, lo acusaron de que había dicho una blasfema. Y el Señor les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues menos lo aceptaban. Imagínense. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo enormemente. Pero es malo que los que tal han sido hechos o han recibido tales bendiciones no lo sepamos. Pues es importante continuar siempre, siempre, siempre en el estudio de la santa palabra de Dios y sobre todo en la oración. En la oración. Como conclusión diremos, todo lo que necesitamos en este mundo es que Dios esté con nosotros. Eso es grandiosísimo. Un día de estos, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de un tema bastante importante. Estoy pensando cómo plantearlo. Hay muchas formas, pero, por ejemplo, no pierda usted la vida en abundancia que Dios le ha dado en Cristo. Porque hay muchas formas en que el enemigo actúa en esta tierra para hacerlos que se desvíen los hijos, las hijas de Dios y que no vivan, que no se ocupen, que no disfruten la vida en abundancia que Dios les ha dado en su Hijo Jesucristo. Y los llena de negatividad, de incredulidad, y se pierden y no aceptan lo que el Señor nos ha hecho. Un día de esto hablamos de eso. Por ahora, les digo como conclusión de este estudio de la oración, que todo lo que necesitamos en este mundo es que Dios esté con nosotros. No necesitamos más. Y Él así lo ha hecho. Dijo el apóstol Pablo cuando escribió esta segunda carta en 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hablando de las leyes de los contrarios, ningún acuerdo. No hay ninguna armonía, no hay ninguna amistad entre el Dios único y verdadero y los ídolos, dioses falsos. Y lo dijo para enseñarnos que vosotros sois el templo del Dios viviente. Maravilloso. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es todo lo que necesitamos. Y ya lo tenemos, ya somos su pueblo. Por lo cual, dice, salid en medio de ellos, del mundo, de los incrédulos, que señaló arriba que no hay acuerdo entre los unos y los otros. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué bendición! Y es todo lo que necesitamos, que Dios esté con nosotros. Nuestras oraciones siempre serán oídas y siempre serán contestadas. Dios no tarda en contestarle a la hija, al hijo que le pide, como los que vimos ya, fervientemente, o los que le piden en su necesidad personal y en las cosas que son de acuerdo a su buena voluntad. Saber que nuestro Padre Celestial está atento a nuestras oraciones es muy confortante, demasiado confortante. Saber que Dios siempre está atento a lo que nosotros le pedimos. Dice la primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal
y sus labios no hablen engaño. Aquí le explico un poquito esto. Una persona consciente, una persona de buen pensar, una persona que no toma las cosas a la ligera, le gusta analizar los conceptos, el contenido de las cosas y luego actúa. No va a dedicar su lengua, su boca, su mente, su corazón a derramarlos delante de Dios en oración. Y luego, al poco rato de haber pasado aquello, dedicarlos al mal y hacer que sus labios hablen engaño. En una ocasión a mí me preguntó una persona del género femenino: oye, hermano, dice que yo tengo, en ese tiempo tenía como alrededor de 25 o 30 años en la iglesia. Dijo, no puedo dejar la mentira, a mí me gusta mucho mentir. Ya se imagina. Dedicar uno el corazón, su boca a la mentira, al engaño, a la maldad. Y luego presentar su oración ante Dios. ¿Qué es eso? Yo no puedo describir una situación así. ¿Cómo puede llamársele a una situación así? Pareciera que la persona no está en su juicio, o no está, como dicen por ahí, en sus cabales. Está al borde de la locura. Eso no debe ser, eso no debe ser así. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ya Santiago también había tratado esto diciendo, no puede salir agua dulce y salada por una misma llave. Así que nosotros no podemos usar nuestra boca, nuestro corazón, nuestro razonamiento para el bien y luego entregarlo también al mal. No, no es así. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Son cosas que tienen también sus contrarios. No se puede tener amistad o no se puede estar junto el bien con el mal. Tampoco debe estar la paz y la violencia juntas. Cada cosa en su lugar. Y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Qué bonita declaración. Los ojos del Señor están sobre los justos. Es todo lo que necesitamos saber, que el Todopoderoso, el Dios viviente, nos ve, siempre nos ve, en donde quiera que estemos. Pero además dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Maravilloso, sorprendente. Por eso dice, orad sin cesar. Pues cómo no, ¿verdad? Si el Señor está siempre atento a nuestras oraciones, hay que presentárselas constantemente. Oren u oremos sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí lo resumí todo. Orar sin cesar. Es la importancia de la oración. Y en la oración, demos gracias a Dios por todo. Porque ese es nuestro todo en este mundo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Una maravillosa y gloriosa bendición que Dios nos ha dado. Poder orar ante su trono, poder orar en su Santo Espíritu y poder orar fundamentados en su gracia santa y eterna. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios
por su grande misericordia que ha tenido con nosotros. Nadie, absolutamente nadie de los que ahora estamos en Cristo, nadie se aparte, nadie se siente a descansar, nadie se canse, nadie diga ya no puedo. Al contrario, tome más fuerza cada día en el Señor, fortalézcase en su poder y en su gracia, y Dios siempre estará con nosotros. Muchas gracias por este tiempo y hasta la próxima.